Imagina un amor que comienza por interés, pero que termina siendo mucho más profundo de lo que cualquier uno de ellos podría haber esperado. Esta es la historia de un marqués arruinado y una mujer con un corazón de oro, un matrimonio por conveniencia que se convierte en algo extraordinario. En un mundo lleno de secretos, traiciones y dilemas, descubrirán lo que realmente significa el amor verdadero. ¿Qué pasará cuando ambos enfrenten sus propios miedos y deseos? No te pierdas esta increíble historia llena de giros inesperados y mucha emoción. Déjame un comentario abajo contándome de dónde estás viendo este video y qué es lo que más te gusta de mis historias. Quiero saber tu opinión. El salón principal de la mansión Winslow resplandecía bajo el fulgor de los candelabros dorados, cuyas luces danzaban sobre los delicados vitrales. La música de un cuarteto de cuerdas envolvía el aire con un ritmo majestuoso, pero para Anselmo de Vereux, el arruinado marqués de Elshire, cada nota parecía pesarle en el alma. Su mirada se mantenía fija en el suelo de mármol pulido, mientras los murmullos de la alta sociedad lo cercaban como un enjambre de abejas. ¿Te das cuenta? Solo se casó con ella por el dinero, cuchicheó una dama con una risa apenas contenida. ¿Él? Por supuesto. ¿Quién miraría a esa mujer por algo más? La humillación se adhería a la piel de Anselmo, pero no tanto como la culpa que comenzaba a enredarse en su interior. A su lado, Eleanor Gresham, ahora su esposa, sostenía la cabeza en alto con una dignidad casi regia, pero sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que solo él podía ver. Su vestido de seda púrpura, aunque elegante, no lograba disimular la robustez de su figura, ni mucho menos callar los juicios crueles que flotaban en la atmósfera. Mientras la velada continuaba, Eleanor se mantuvo silenciosa pero firme, saludando a los asistentes con una sonrisa contenida, como si las palabras venenosas que flotaban a su alrededor no pudieran alcanzarla. Anselmo, incapaz de soportar más, tomó una copa de vino y se retiró hacia un rincón, observándola desde la distancia. ¿Por qué no huye?, pensó. ¿Cómo puede soportar esto? Pero la respuesta llegó antes de que pudiera formular otra pregunta. Cuando la música cesó y los invitados comenzaron a dispersarse, Eleanor se acercó a él. Sus ojos marrones lo encararon con una intensidad que lo desarmó. «Anselmo», dijo con una voz serena pero firme, «¿podemos hablar?» Él asintió, confundido por la calma que irradiaba aquella mujer a la que apenas conocía. En una pequeña sala apartada del bullicio, Eleanor cerró la puerta y se giró hacia él. Había en su rostro una mezcla de resignación y valentía. «Sé lo que piensas de mí», comenzó. «Sé lo que piensan todos, que soy una mujer simple, torpe, y que solo soy útil por el dote que traigo». Anselmo abrió la boca para responder, pero Eleanor levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame terminar. No espero que me ames, ni que me admires. Pero quiero que sepas algo. Te he amado desde que tenía 12 años. Desde el día que te vi en un baile, cuando ni siquiera sabías que yo existía». Sus palabras golpearon a Anselmo como una tormenta inesperada. Él no podía apartar la mirada de ella, sorprendido por la honestidad brutal que emanaba de su esposa. Eleanor no esperó una respuesta. Simplemente inclinó la cabeza con una dignidad que le recordaba a una reina y salió de la sala. Cuando ella desapareció por la puerta, Anselmo se quedó solo, sintiendo algo en su interior que no podía identificar. No era solo culpa, era admiración. Esa noche, al regresar a sus respectivos aposentos, ambos se sumieron en un silencio cargado de emociones. Eleanor permanecía en su cuarto, mirando un pequeño retrato de su difunta madre, mientras Anselmo se encontraba de pie junto a una ventana, observando cómo la luna bañaba los jardines. De repente, vio a Eleanor caminando entre los senderos iluminados por la tenue luz plateada. Su silueta se movía con una gracia que él nunca había notado antes, y algo en esa escena lo dejó inquieto. ¿Cómo es posible que una mujer que ha soportado tanto sea tan fuerte?, pensó, mientras el sonido de las hojas susurraba con el viento. Esa noche, Anselmo no pudo dormir. Las palabras de Eleanor seguían resonando en su mente, y por primera vez comenzó a cuestionar las razones que lo habían llevado a ese matrimonio. Tal vez, solo tal vez,
Había más en Eleanor de lo que él había permitido ver. A medida que la mansión se sumía en el silencio, el destino parecía estar trazando un nuevo camino para ambos. Una noche que había comenzado con murmullos maliciosos y miradas desdeñosas, estaba sembrando las primeras semillas de algo inesperado, algo que ni Eleanor ni Anselmo podían aún comprender. Al amanecer, los primeros rayos del sol iluminaron las ventanas altas de la mansión de Vereux, proyectando sombras largas en las alfombras del salón principal. La vida dentro de la casa seguía su curso habitual. Los criados iban y venían, atendiendo las tareas del día, mientras Eleanor Gresham, ahora la marquesa de Elshire, caminaba por los pasillos con la mirada fija en las listas de suministros y la contabilidad del hogar. Su rutina era discreta pero implacable, como si en cada acción buscara encontrar un propósito más profundo. Anselmo de Vereux la observaba desde la distancia, intrigado. Esa mañana, mientras tomaba su desayuno, había notado un gesto que le resultó peculiar. Eleanor, sin anunciarlo a nadie, había pedido que se prepararan cestas llenas de alimentos y telas. ¿Qué estará planeando?, se preguntó, mientras disimulaba detrás de una taza de té. Más tarde, Anselmo decidió seguirla. Desde las caballerizas vio cómo Eleanor subía a una sencilla carreta, sin acompañantes, y se dirigía al pueblo cercano. Su curiosidad lo llevó a tomar su caballo y mantener una distancia prudente. Al llegar al pequeño caserío, lo que presenció lo dejó sin palabras. Eleanor, vestida con un sencillo abrigo gris, distribuía las cestas entre las familias más humildes, ignorando los murmullos de agradecimiento y las miradas sorprendidas. Anselmo sintió una mezcla de asombro y vergüenza. Había asumido que su esposa, como el resto de la aristocracia, solo se preocupaba por mantener las apariencias. Pero esa mujer, la misma que había soportado humillaciones en silencio, dedicaba su tiempo y recursos a ayudar a quienes más lo necesitaban. Cuando Eleanor terminó su labor y regresó a la mansión, Anselmo se encontró con un dilema inesperado. Quería confrontarla, preguntarle por qué hacía lo que hacía, pero no podía ignorar la sensación de que esa era una faceta de ella que él no merecía cuestionar. Así que, en lugar de hablar, simplemente observó, permitiendo que la curiosidad creciera en su interior como una llama incontrolable. Esa noche, mientras el silencio reinaba en la casa, Eleanor encontró una carta anónima en su tocador. El sobre era sencillo, sin ningún emblema o marca que revelara su origen. Al abrirlo, sus ojos recorrieron las palabras escritas con una caligrafía apresurada. La ruina del marqués no fue un accidente. Busca entre quienes se hacen llamar sus aliados. El corazón de Eleanor dio un vuelco. ¿Cómo era posible que alguien supiera lo que había ocurrido con la fortuna de los de Vereux? ¿Quién había enviado esa carta? Sus manos temblaron mientras volvía a leer el mensaje, una y otra vez, tratando de encontrar algún indicio que aclarara el misterio, pero no había nada más. Decidió no decirle nada a Anselmo. Aunque su relación parecía haber dado un pequeño paso hacia la comprensión mutua, aún era frágil. Además temía que cualquier mención a la carta pudiera encender su ira, o, peor aún, destruir los pequeños momentos de conexión que habían compartido últimamente. Mientras tanto, Anselmo continuaba lidiando con sus propios demonios. Esa misma noche, fue invitado a una velada organizada por el vizconde de Alborough, uno de los pocos amigos que le quedaban en la sociedad. Eleanor se excusó de asistir, alegando fatiga, y Anselmo partió solo. En la fiesta, los murmullos habituales sobre su matrimonio no tardaron en surgir. Pero esta vez, algo fue diferente. Lucien, su antigua amante, lo abordó con una sonrisa venenosa, el tipo de sonrisa que había aprendido a temer con los años. Anselmo, querido, qué sorpresa verte aquí sin tu encantadora esposa. ¿No está demasiado ocupada contando las monedas de su dote?, preguntó, su voz goteando sarcasmo. Anselmo sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. Por un instante, pensó en ignorarla, pero algo en él, algo que no podía explicar, lo hizo reaccionar. Lucien, si lo único que tienes que decir es un comentario tan vacío, tal vez deberías dedicar más tiempo a tus propios asuntos, respondió, su voz firme y controlada. El salón quedó en silencio por un breve momento, sorprendido por la repentina defensa de Anselmo hacia su esposa. Incluso él se sorprendió de sus propias palabras,
pero no mostró ningún signo de vacilación. Lucien, claramente molesta, se retiró, murmurando algo que nadie pudo escuchar. Esa noche, cuando regresó a la mansión, Anselmo encontró a Eleanor en el pequeño salón privado, leyendo un libro junto a la chimenea. Ella levantó la vista al escuchar sus pasos, pero no dijo nada. Anselmo se quedó en el umbral por un instante, observándola. Había algo en su presencia que comenzaba a reconfortarlo, aunque todavía no podía admitirlo. ¿Cómo estuvo la velada?, preguntó Eleanor, rompiendo el silencio. Tan tediosa como esperaba, respondió él, sentándose frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. El fuego crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor acogedor. Finalmente, Anselmo dijo algo que no había planeado. «Hoy defendí tu nombre». Eleanor levantó una ceja, sorprendida, pero no respondió de inmediato. En cambio, cerró su libro con calma y lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué lo hiciste?». Anselmo no supo qué decir. Después de un largo silencio, simplemente se encogió de hombros. «Tal vez porque me estoy dando cuenta de que no te he tratado como mereces». Eleanor no dijo nada, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa de triunfo, sino de comprensión. Ambos sabían que las palabras de Anselmo eran un pequeño paso, pero un paso al fin. Esa noche, mientras se retiraban a sus respectivas habitaciones, Eleanor tomó la carta anónima y la guardó en un lugar seguro. Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a descubrir la verdad, y mientras el viento soplaba suavemente fuera de la mansión, el destino seguía trazando un camino lleno de secretos, dilemas y emociones que pondrían a prueba no solo su relación, sino también sus corazones. El amanecer llegó acompañado del sonido de los carruajes que comenzaban a recorrer las calles de Elshire. En la mansión Devereux, Eleanor supervisaba con meticulosa precisión los preparativos para el baile benéfico que tendría lugar esa noche. Aunque no lo admitía abiertamente, sabía que esta era una oportunidad crucial para demostrar su valía frente a una sociedad que seguía murmurando a sus espaldas. El vestido que eligió para la ocasión no era un atuendo ostentoso comprado en París, como el que tantas otras mujeres de su posición lucían. En cambio, era una creación modesta, bordada por sus propias manos con delicados hilos dorados que formaban patrones de hojas y flores. Eleanor sabía que su apariencia sería juzgada con dureza, pero no tenía intención de pretender ser algo que no era. Cuando cayó la noche y los invitados comenzaron a llegar, la mansión de Devereux se llenó de risas, música y el tintineo de copas de champaña. Eleanor permaneció al pie de la gran escalera, recibiendo a los asistentes con una sonrisa serena. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sintiera las miradas de reojo y escuchara los comentarios apenas susurrados. «Qué extraño gusto tiene la nueva marquesa, ¿no es así?», comentó una mujer mientras agitaba su abanico con desdén. «Si no fuera por su dote, dudo que alguien siquiera notara su existencia». Eleanor mantuvo la cabeza en alto, pero en su interior una punzada de dolor la recorrió. Sin embargo, estaba decidida a no permitir que esas palabras la derrumbaran. Anselmo, desde la distancia, observaba a su esposa. Había algo en su porte que lo desconcertaba. Aunque la sala parecía conspirar en su contra, ella se movía con una elegancia que desmentía su nerviosismo. Cuando ella lo miró y le ofreció una ligera sonrisa, algo dentro de él se agitó. Por un instante, se sintió culpable. Después de todo, había sido él quien la había arrojado al centro de aquel juicio despiadado. La velada transcurría entre bailes y charlas cuando, de repente, Lucien hizo su entrada. Vestida con un vestido carmesí que atraía todas las miradas, se dirigió directamente hacia Anselmo. «Querido, hace tiempo que no tenemos una conversación decente», dijo, deslizando su mano por el brazo de él. Anselmo, incómodo, intentó alejarse con cortesía, pero Lucien no se lo permitió. «¿Cómo soportas esto?», susurró, señalando discretamente hacia Eleanor. «Una mujer tan insignificante». Antes de que Anselmo pudiera responder, Eleanor, que había notado la escena desde el otro extremo de la sala, se acercó. Su postura era calmada,
pero sus ojos reflejaban una determinación férrea. «Buenas noches, Lucien», dijo Eleanor con una sonrisa cortés. «Veo que disfrutas hacer comentarios que otros no se atreven a decir en voz alta». Lucien, sorprendida por la repentina intervención, levantó una ceja. «¿Perdón?» «No hay nada que perdonar», respondió Eleanor con serenidad. «Solo pensé que era importante recordarte que, aunque no soy perfecta, al menos no necesito menospreciar a otros para sentirme mejor conmigo misma». Un silencio incómodo envolvió a los asistentes cercanos. Lucien, incapaz de encontrar una respuesta adecuada, se retiró con un bufido, dejando a Eleanor y Anselmo solos. «Eso fue inesperado», dijo Anselmo, observando a su esposa con una mezcla de asombro y admiración. «He aprendido que, a veces, el silencio no es suficiente», respondió ella, sin mirarlo directamente. El resto de la noche transcurrió sin incidentes mayores, pero Anselmo no pudo apartar de su mente la imagen de Eleanor enfrentándose a Lucien. Había algo en su determinación que lo inquietaba y al mismo tiempo lo atraía. Cuando los últimos invitados se retiraron y la mansión quedó en silencio, Anselmo se dirigió al cuarto de Eleanor. Dudó por un momento antes de llamar a la puerta, pero finalmente reunió el valor. «¿Puedo pasar?», preguntó asomándose apenas. Eleanor, que estaba sentada junto a la ventana con un libro en las manos, lo miró con sorpresa. «Claro», respondió, cerrando el libro y dejándolo a un lado. Anselmo entró y permaneció de pie por un momento, sin saber exactamente qué decir. «Quería agradecerte por lo que hiciste esta noche», comenzó. «Sé que no ha sido fácil para ti». Eleanor lo observó con cautela. «No lo hice por ti, Anselmo. Lo hice por mí misma». Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Por un instante, no supo cómo responder, pero luego asintió. «Lo entiendo. Aún así, creo que fue admirable». Eleanor no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y caminó hacia él. «Anselmo, sé que este matrimonio no comenzó con el pie derecho, pero quiero que sepas algo. No espero que me ames. Solo quiero que me respetes». Anselmo la miró fijamente. Por primera vez, notó la intensidad en sus ojos, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que lo desarmó. «Te respeto, Eleanor. Más de lo que crees». Ella no dijo nada, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Por primera vez, sintió que tal vez había una posibilidad de construir algo, aunque fuera pequeño, entre ellos. Esa noche, mientras ambos se retiraban a sus respectivas habitaciones, Anselmo se quedó despierto, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Eleanor no era la mujer que él había imaginado. Era mucho más. En la oscuridad, mientras el viento soplaba suavemente contra las ventanas de la mansión, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás, después de todo, este matrimonio no estaba destinado a ser una simple transacción. Quizás, solo quizás, era el comienzo de algo mucho más profundo. Las noches en la mansión de Vereux se habían convertido en un espacio de intriga silenciosa para Eleanor. Desde que recibió la carta anónima que insinuaba un complot detrás de la ruina de la familia de Anselmo, no había tenido un momento de descanso verdadero. A escondidas, comenzó a pasar horas en el despacho de la mansión, revisando libros contables, cartas antiguas y cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. La noche anterior, mientras organizaba viejas cuentas, algo llamó su atención. Había un patrón en las transacciones que implicaba a un hombre llamado Sir Ambrose, un antiguo socio del padre de Anselmo. Las cifras no cuadraban, y las fechas de los registros coincidían inquietantemente con el inicio de la caída de la fortuna de los de Vereux. Sin embargo, las pruebas aún eran insuficientes para acusar a alguien, y Eleanor sabía que debía proceder con cautela. Mientras ella se dedicaba a sus investigaciones, Anselmo comenzó a notar sus ausencias prolongadas. No era un hombre particularmente atento, pero algo en el comportamiento de Eleanor despertaba su curiosidad. A menudo la encontraba con ojeras, distraída, y a veces salía de una habitación al verlo entrar, como si ocultara algo. Una noche, incapaz de contenerse más, decidió enfrentarse a ella.
Anselmo la encontró en el despacho, con los papeles extendidos sobre la mesa y una vela iluminando apenas su rostro concentrado. «¿Qué estás haciendo aquí tan tarde?», preguntó desde el umbral, su voz firme pero sin hostilidad. Eleanor levantó la vista, sorprendida. Por un instante pareció vacilar, pero rápidamente se recompuso. «Organizando los archivos de la casa. Hay muchas cosas que quedaron en desorden tras la transición». Anselmo cruzó los brazos y la observó detenidamente. No sabía que organizar papeles requería tantas noches en vela. Eleanor sostuvo su mirada manteniendo la compostura. «Prefiero hacer esto cuando todo está en silencio. Es más fácil concentrarse». Anselmo no pareció convencido, pero decidió no insistir. En el fondo, algo le decía que Eleanor estaba ocultando más de lo que admitía, pero no quiso presionarla. «Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirlo», dijo finalmente antes de retirarse. Eleanor lo observó marcharse, sintiendo un peso en el pecho. Quería confiar en él, pero no estaba segura de cómo reaccionaría si supiera lo que estaba investigando. Por ahora, decidió guardar silencio. Al día siguiente, Anselmo propuso a Eleanor un paseo a caballo por los terrenos de la mansión. Aunque ella intentó excusarse, él insistió, diciendo que necesitaban un descanso de la rutina. Reluctante, aceptó. El paseo comenzó en silencio, con ambos cabalgando lado a lado, pero eventualmente, Anselmo rompió el hielo. «¿Por qué estás tan distante últimamente?». Eleanor lo miró de reojo, sorprendida por su franqueza. «No estoy distante, solo tengo muchas cosas en mente». «¿Algo que yo debería saber?», preguntó él, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Eleanor suspiró. «No necesariamente. A veces resolver las cosas por uno mismo es más efectivo que cargar a otros con preocupaciones innecesarias». Anselmo no respondió de inmediato. En cambio, guió su caballo hacia un claro rodeado de árboles, donde se detuvo y desmontó. Eleanor, aunque desconcertada, lo siguió. «Quiero mostrarte algo», dijo él, señalando hacia un pequeño estanque que reflejaba la luz del sol. Eleanor se acercó, observando el paisaje con atención. Era un lugar tranquilo, casi mágico, y no pudo evitar sentirse relajada por primera vez en días. «Solía venir aquí cuando era niño», dijo Anselmo, rompiendo el silencio. «Siempre pensé que este era el único lugar donde podía ser yo mismo, lejos de las expectativas de mi familia y de la sociedad». Eleanor lo miró, sorprendida por su sinceridad. «¿Por qué me lo estás contando?». Anselmo la miró directamente a los ojos. «Porque creo que nunca te he dado la oportunidad de ser tú misma conmigo. Siempre te he juzgado, desde el principio, y creo que me equivoqué». El corazón de Eleanor se aceleró al escuchar sus palabras. Durante un momento que pareció eterno, ambos se miraron en silencio, como si intentaran comprender lo que estaba sucediendo entre ellos. Finalmente, Anselmo extendió una mano hacia ella. Eleanor dudó, pero luego la tomó. Sus dedos se entrelazaron brevemente, y aunque el gesto fue simple, estuvo cargado de significado. Cuando regresaron a la mansión, Eleanor se sentía más ligera, pero también más conflictuada. Quería creer en la sinceridad de Anselmo, pero sabía que su relación aún estaba lejos de ser perfecta. Esa noche, mientras revisaba los documentos una vez más, encontró algo que la alarmó. Entre las cuentas de la familia, había una transferencia significativa realizada a un negocio que pertenecía a Sir Ambrose. Las fechas coincidían con el inicio de los problemas financieros de los Devereux. Eleanor sabía que esto era importante, pero necesitaba más pruebas antes de confrontar a alguien. Mientras guardaba los documentos, Anselmo tocó a la puerta de su habitación. «Eleanor, ¿puedo entrar?». Ella vaciló, pero finalmente accedió. «¿Qué sucede?», preguntó, tratando de sonar casual. Anselmo la miró con seriedad. «No puedo evitar sentir que algo está pasando. Si hay algo que necesitas decirme, quiero que sepas que puedes confiar en mí». Eleanor sintió un nudo en la garganta. Por un momento, estuvo a punto de contarle todo, pero se detuvo. «Gracias, Anselmo. Lo recordaré». Él asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba satisfecho con su respuesta.
Cuando Anselmo se retiró, Eleanor se quedó mirando la carta anónima que había guardado en su tocador. Sabía que no podía seguir postergando las cosas. La verdad estaba cada vez más cerca, pero también sabía que, una vez que todo saliera a la luz, nada sería igual. La noche cayó sobre la mansión de Verheug, y con ella, las sombras del pasado parecían envolver a sus habitantes, preparando el terreno para las revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. El amanecer trajo consigo un aire de inquietud a la mansión de Verheug. Los criados susurraban entre ellos sobre la llegada de un visitante inesperado, alguien que no había sido anunciado, y cuya presencia parecía traer consigo un peso invisible. Eleanor, ocupada organizando los detalles de la casa, apenas tuvo tiempo de preguntar quién era hasta que un criado se le acercó con una inclinación respetuosa. «Marquesa, Sir Ambrose está aquí». El corazón de Eleanor dio un vuelco. El nombre resonó en su mente como un eco inquietante. Sir Ambrose, el hombre cuyo nombre había aparecido en los documentos que había estado investigando, ahora estaba en su hogar, aparentemente para tratar asuntos con Anselmo. En el salón principal, Anselmo saludó a su visitante con una mezcla de cortesía y tensión. Sir Ambrose, un hombre de mediana edad con una barba impecablemente recortada y una sonrisa calculada, irradiaba una confianza que Eleanor encontraba perturbadora. Desde las sombras de la entrada, ella observó cómo ambos intercambiaban palabras que, aunque amables en apariencia, estaban cargadas de subtexto. «Es un placer verte nuevamente, Anselmo», dijo Sir Ambrose mientras tomaba asiento en uno de los sofás de terciopelo. «Lamento no haber podido visitarte antes, pero ya sabes cómo es la vida en estos días. Un torbellino de compromisos». «Entiendo perfectamente», respondió Anselmo, sirviendo él mismo una copa de brandy para su invitado. Sus movimientos eran medidos, pero Eleanor podía notar la rigidez en sus hombros. Mientras ambos hombres conversaban, Eleanor se mantuvo al margen, fingiendo estar ocupada con un florero cercano, pero su atención estaba completamente centrada en las palabras de Sir Ambrose. Cada frase, cada gesto, parecía esconder algo más profundo. «He estado pensando en cómo podría ayudarte a recuperar parte de lo que tu familia perdió», dijo Ambrose con un tono aparentemente magnánimo. «Hay una oportunidad que creo que no deberías dejar pasar». Anselmo frunció el ceño, claramente desconfiado. «¿Qué tipo de oportunidad?» «Un acuerdo comercial, algo que podría beneficiarnos a ambos», respondió Ambrose, tomando un sorbo de su brandy. «Pero sería mejor discutir los detalles en privado». Anselmo asintió con aparente interés, aunque Eleanor notó el destello de recelo en sus ojos. Los dos hombres se levantaron y salieron del salón hacia el despacho de Anselmo, dejando a Eleanor sola. No perdió tiempo. Aprovechando la oportunidad, entró discretamente al salón para inspeccionar los objetos que Ambrose había dejado tras de sí. Entre sus pertenencias encontró un portafolios de cuero. Dudó por un momento, pero finalmente lo abrió. Dentro había un mapa detallado de las tierras que habían pertenecido a la familia de Verheug y una serie de anotaciones que mencionaban transacciones sospechosas. Eleanor apenas tuvo tiempo de hojear los documentos antes de escuchar pasos acercándose. Cerró el portafolios apresuradamente y regresó al florero, fingiendo ajustar las flores justo cuando Anselmo y Sir Ambrose reaparecieron. «Querida, ¿todo está bien?», preguntó Anselmo al notar su presencia. «Perfectamente», respondió ella con una sonrisa tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Durante la cena de esa noche, Eleanor no pudo evitar observar a ambos hombres con atención. Anselmo parecía tenso, como si no estuviera completamente convencido de las intenciones de Ambrose. Por su parte, el visitante mantenía su tono afable, hablando de negocios y asuntos triviales como si todo fuera perfectamente normal. Cuando Ambrose finalmente se retiró a sus aposentos de invitados, Anselmo y Eleanor se encontraron a solas en el salón. Él estaba visiblemente inquieto, paseándose de un lado a otro frente a la chimenea. «¿Qué piensas de Sir Ambrose?», preguntó Eleanor, rompiendo el silencio. «Es un hombre complicado», respondió Anselmo sin detenerse. «No estoy seguro de si confiar en él es lo más prudente, pero no puedo ignorar la posibilidad de recuperar algo de lo que perdí». Eleanor sintió un nudo en el estómago. Quería decirle lo que había encontrado, pero temía que sus sospechas sin pruebas suficientes
pudieran causar más problemas. «Solo ten cuidado», dijo finalmente, con un tono que dejaba entrever más de lo que quería decir. Anselmo la miró, desconcertado. «¿Por qué dices eso?» «Porque no todo el que se presenta como un aliado lo es realmente», respondió Eleanor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La respuesta dejó a Anselmo pensativo, pero no insistió. Esa noche, mientras la mansión dormía, Eleanor se dirigió al despacho en silencio. Necesitaba examinar los documentos de Ambrose con más detalle antes de que él pudiera marcharse. Con la ayuda de una lámpara, comenzó a copiar la información más relevante en una libreta. Las transacciones sospechosas, los nombres mencionados, todo parecía formar parte de un esquema más grande, pero aún no podía ver el panorama completo. De repente, escuchó un ruido en el pasillo. Apagó la lámpara rápidamente y permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos pasaron de largo, y Eleanor suspiró aliviada. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no podía detenerse ahora. Al día siguiente, Ambrose partió temprano, dejando atrás una atmósfera de incertidumbre. Anselmo mencionó que el visitante había propuesto un acuerdo que podría ayudarlo, pero Eleanor no pudo ocultar su preocupación. «No confío en él», admitió finalmente tomando la mano de Anselmo. «Algo en todo esto no está bien». Él la miró con seriedad, sintiendo por primera vez el peso de sus palabras. «Si sabes algo, Eleanor, dímelo». Ella vaciló, pero finalmente dijo: «Solo quiero protegerte». Aunque sus palabras no eran una confesión completa, dejaron a Anselmo con más preguntas que respuestas. Ambos sabían que el tiempo estaba en su contra, y que los secretos que rodeaban a Sir Ambrose podían cambiarlo todo. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de la mansión, Eleanor se sentó junto a la ventana, observando las sombras de los árboles. Sabía que había tomado un riesgo enorme al involucrarse en algo tan peligroso, pero no tenía otra opción. La verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. La noche del gran baile anual de la sociedad llegó con un aire de anticipación y tensiones apenas veladas. Las invitaciones habían sido enviadas semanas atrás, y la mansión de Vereux se preparó meticulosamente para el evento. Eleanor, consciente de que cada detalle sería juzgado con dureza, supervisó personalmente los arreglos, asegurándose de que todo fuera perfecto. Sin embargo, no podía ignorar el creciente nudo en su estómago. En su habitación, frente al espejo, Eleanor se colocó un vestido azul profundo, una creación sencilla pero elegante, que ella misma había modificado con bordados dorados en el corpiño. El vestido resaltaba sus ojos, y aunque no competía con los trajes extravagantes que otras damas seguramente lucirían, reflejaba su esencia. Cuando bajó las escaleras para unirse a los invitados, el murmullo del salón se redujo momentáneamente. Todas las miradas se posaron en ella. Algunos susurros fueron inevitables. «¿Esa es la marquesa?», murmuró una mujer mientras agitaba su abanico. «Parece que intenta hacerse notar, pero todos sabemos lo que realmente es». Eleanor escuchó los comentarios, pero los ignoró. Mantuvo la cabeza alta, su rostro sereno como si estuviera inmune a las palabras venenosas. Sabía que esa noche no solo se jugaba su lugar en la sociedad, sino también su dignidad. Anselmo, desde el otro extremo del salón, la observó mientras saludaba a los invitados con gracia. Algo en su interior se removió al verla. No era solo el vestido, aunque el color parecía iluminarla de una manera inesperada. Era su presencia, su fuerza silenciosa que parecía desafiar a quienes la juzgaban. Por primera vez, sintió un impulso protector que no podía ignorar. La velada avanzaba con danzas y conversaciones. Eleanor se movía entre los invitados, sonriendo y hablando con una calma estudiada. Pero el ambiente se tornó más tenso cuando Lucien hizo su entrada. Su vestido escarlata, diseñado para atraer miradas, era tan provocador como su actitud. Caminó directamente hacia Eleanor, su sonrisa maliciosa iluminando el rostro. «Eleanor, querida, qué valiente de tu parte presentarte esta noche», dijo Lucien, con un tono que apenas ocultaba su desprecio. Eleanor, sin perder la compostura, la miró fijamente. «La valentía no siempre es necesaria, Lucien. A veces, solo se trata de ser fiel a uno mismo».
Lucien arqueó una ceja, claramente sorprendida por la respuesta. ¿Fiel a qué?, replicó, con una risa contenida. ¿A un matrimonio basado en conveniencia? ¿A una sociedad que nunca te aceptará? Eleanor respiró hondo. Las palabras de Lucien eran como dagas, pero no estaba dispuesta a ceder. «Fiel a mi dignidad», respondió con firmeza. «Porque a diferencia de otros, no necesito pisotear a nadie para mantenerme en pie. El intercambio no pasó desapercibido». Los murmullos llenaron el salón, y Lucien, sorprendida por la inesperada fortaleza de Eleanor, optó por retirarse con una sonrisa forzada. Anselmo, que había presenciado la escena desde cerca, sintió una mezcla de orgullo y admiración. Eleanor no era la mujer que él había imaginado cuando aceptó casarse con ella. Era mucho más. Más tarde, mientras la música llenaba el salón, Anselmo se acercó a Eleanor. «¿Bailas conmigo?», preguntó, extendiendo una mano. Eleanor lo miró, sorprendida. Dudó por un instante, pero finalmente aceptó. Cuando se unieron en la pista de baile, los ojos de todos se posaron en ellos. Los pasos de Anselmo eran seguros, y Eleanor lo seguía con una gracia que no muchos esperaban de ella. «Has sorprendido a todos esta noche», dijo Anselmo en voz baja mientras giraban. «¿Eso incluye a mi marido?», respondió Eleanor con una sonrisa apenas perceptible. Anselmo soltó una risa breve, pero sincera. Definitivamente, el baile terminó, pero la conexión entre ellos parecía haberse fortalecido. Después de la última nota, Anselmo no soltó la mano de Eleanor de inmediato. La miró a los ojos, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Más tarde, Eleanor salió al jardín en busca de un respiro. La noche era tranquila, y la luz de la luna bañaba los senderos con un brillo plateado. Mientras contemplaba el cielo, sintió pasos detrás de ella. «¿Te encuentras bien?», preguntó Anselmo al acercarse. «Sí, solo necesitaba un momento lejos del bullicio», respondió ella sin girarse. Anselmo se colocó a su lado, observando la misma luna. «Hoy, mientras te veía, me di cuenta de algo», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Eleanor lo miró, intrigada. «¿Qué cosa?». «Que he sido un tonto», admitió él, bajando la mirada brevemente. «Durante tanto tiempo, te vi como alguien ajeno a mí, como una solución a mis problemas, y no me permití verte realmente». Eleanor sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Y ahora?». Anselmo la miró directamente a los ojos. «Ahora, empiezo a darme cuenta de que eres más fuerte, más noble y más valiosa de lo que jamás imaginé». Eleanor no supo qué decir. Por primera vez, sintió que sus esfuerzos no habían sido en vano, que tal vez había una posibilidad de que todo lo que había soportado valiera la pena. Anselmo tomó su mano y la apretó con suavidad. «Gracias por no rendirte», murmuró. Eleanor, conmovida, asintió. Aunque sabía que su camino aún estaría lleno de desafíos, ese momento fue suficiente para darle esperanza. La noche continuó, y mientras regresaban al salón, ambos sintieron que algo había cambiado. El baile, los secretos y las confesiones bajo la luz de la luna habían comenzado a desmoronar los muros que los separaban, y aunque el futuro era incierto, por primera vez, parecía lleno de posibilidades. El sol apenas había comenzado a iluminar los jardines de la mansión de Vereux cuando Eleanor decidió que era el momento. Llevaba días reuniendo valor para hablar con Anselmo sobre las pruebas que había descubierto relacionadas con Sir Ambrose. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría el curso de su relación y podría sacudir los cimientos de lo poco que habían construido juntos. Descendió las escaleras con el ceño fruncido, sosteniendo un manojo de documentos en sus manos. Anselmo estaba en su despacho, inclinado sobre un escritorio lleno de papeles, con la mirada fija en una carta que acababa de recibir. Cuando Eleanor entró, él levantó la vista y se sorprendió al ver su expresión decidida. «Necesitamos hablar», dijo ella cerrando la puerta detrás de sí. Anselmo dejó la carta a un lado y asintió, indicándole que tomara asiento. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque algo en su tono dejaba entrever que ya sospechaba que no sería una conversación sencilla. Eleanor respiró hondo,
Colocó los documentos sobre el escritorio y comenzó a explicar. Durante semanas he estado investigando la caída de la fortuna de tu familia. Recibí una carta anónima que insinuaba que no fue un accidente, y decidí buscar respuestas. Estos documentos, dijo señalando las hojas, confirman que Sir Ambrose estuvo involucrado en transacciones que perjudicaron deliberadamente a los de Vereux. Anselmo tomó los papeles con manos temblorosas, examinando las cifras y las notas. Su expresión cambió de incredulidad a furia mientras avanzaba en su lectura. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exclamó levantándose de su asiento. «No estaba segura de cómo reaccionarías», respondió Eleanor, manteniendo la calma. «Y tampoco tenía pruebas concretas hasta ahora». Anselmo comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. «Ambrose estuvo aquí. Me ofreció un acuerdo. Todo este tiempo he sido un ingenuo», gruñó golpeando la mesa con el puño. Eleanor se levantó y se acercó a él. «No es tu culpa. Ambrose es astuto, y confiaba en que nadie cuestionaría sus intenciones. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos enfrentarlo». El silencio se instaló entre ellos por un momento, hasta que un criado interrumpió la tensión con una nota urgente. «Es decir, Ambrose, mi señor», dijo, entregando el mensaje. Anselmo lo abrió rápidamente. Era una invitación para una reunión en su propiedad esa misma tarde. Eleanor sintió un escalofrío al leer por encima del hombro de Anselmo. «No confío en él», advirtió ella. «Esto podría ser una trampa». «Lo sé», respondió Anselmo con una mirada sombría. «Pero no puedo ignorar esto. Debo enfrentarlo». Eleanor lo miró, su corazón dividido entre el miedo y la admiración. «Entonces no vayas solo». Anselmo negó con la cabeza. «No puedo arriesgarme a ponerte en peligro. No se trata de mí. Se trata de nosotros. Si enfrentamos esto juntos, seremos más fuertes». Anselmo dudó, pero finalmente asintió. Esa tarde, partieron hacia la propiedad de Sir Ambrose. La mansión del hombre era imponente, pero fría, como si el lujo que la rodeaba no pudiera esconder la falta de alma en su interior. Al llegar, fueron recibidos por Ambrose, quien los saludó con su habitual sonrisa calculada. «Anselmo, querida Eleanor, qué honor recibirlos», dijo, extendiendo los brazos como si los considerara amigos cercanos. «Corta las formalidades, Ambrose», replicó Anselmo con frialdad. «Estamos aquí para hablar de negocios». Ambrose no perdió su sonrisa, aunque sus ojos mostraron un destello de incomodidad. «Como desees, viejo amigo. Acompáñame al salón». El ambiente dentro de la mansión era opresivo. Eleanor no podía evitar observar cada detalle, buscando cualquier indicio de peligro. Mientras se sentaban en el salón, Anselmo confrontó a Ambrose directamente. «Sabemos lo que hiciste. Sabemos que orquestaste la ruina de mi familia», dijo, colocando los documentos sobre la mesa entre ellos. Ambrose mantuvo su compostura, aunque sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de su copa de vino. «No sé de qué estás hablando», respondió con una calma fingida. «Siempre he sido un aliado de los de Vereux». «¿Aliado?», interrumpió Eleanor, su voz firme. «Los registros contables dicen lo contrario. Las fechas, las cantidades, todo apunta a ti». Ambrose soltó una risa seca, pero esta vez su fachada comenzó a resquebrajarse. «Eres más astuta de lo que pensé, Eleanor. Pero déjame decirte algo. En este mundo, los débiles no sobreviven. Solo hice lo necesario para asegurar mi futuro». Anselmo se levantó de su asiento, su rostro lleno de furia contenida. «Jugaste con mi familia, destruiste nuestro legado por tu avaricia». Ambrose, sintiéndose acorralado, intentó desviar la conversación. «Podemos llegar a un acuerdo. Puedo devolverte parte de lo que perdiste, siempre y cuando olvidemos este asunto». Eleanor lo miró con desprecio. «¿Y crees que eso borrará todo el daño que causaste?». Ambrose comenzó a sudar, pero antes de que pudiera responder, Anselmo se inclinó hacia él. «No quiero tu dinero, Ambrose. Quiero que el mundo sepa quién eres realmente». El silencio en la habitación era casi tangible. Finalmente, Ambrose suspiró, derrotado. «¿Qué quieres?», preguntó resignado. Anselmo tomó un respiro profundo. «Primero, quiero que devuelvas todas las propiedades que robaste a mi familia. Segundo, quiero que dejes Elshire
y no regreses jamás. Ambrose asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Cuando Anselmo y Eleanor regresaron a su mansión esa noche, ambos estaban agotados, pero un peso se había levantado de sus hombros. «Lo hiciste bien», dijo Eleanor, colocando una mano en el brazo de Anselmo. Él la miró, su expresión suave por primera vez en mucho tiempo. «No podría haberlo hecho sin ti». Eleanor sonrió, y por primera vez sintió que estaban realmente unidos. La verdad había salido a la luz, y aunque quedaba mucho por reconstruir, esa noche marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El aire era denso en la mansión de Sir Ambrose. Anselmo y Eleanor permanecían en el salón principal, cada uno alerta, intentando desentrañar las verdaderas intenciones de su anfitrión. Sir Ambrose, con su sonrisa calculada y su mirada aguda, parecía estar midiendo cada uno de sus movimientos. A pesar de su aparente cordialidad, el ambiente estaba cargado de tensión. Ambrose ofreció una copa de vino a Anselmo y Eleanor, que la aceptaron con cautela. El anfitrión alzó su copa, sonriendo con esa expresión que mezclaba arrogancia y suficiencia. «Brindemos por el futuro», dijo, su voz resonando en el gran salón. «Después de todo, siempre hay oportunidades para reconstruir lo perdido». Anselmo, con la copa en la mano, lo observó fijamente. «El futuro no se construye sobre mentiras y engaños, Ambrose. Espero que lo recuerdes». La sonrisa de Ambrose vaciló por un breve instante, pero recuperó rápidamente su compostura. Eleanor, a su lado, permaneció en silencio, pero sus ojos no dejaban de recorrer la habitación, atentos a cualquier detalle fuera de lugar. Ambrose los invitó a pasar al estudio, un espacio decorado con pesados muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Sobre el escritorio había una carpeta que Ambrose señaló con un gesto. «Aquí están los términos de mi propuesta», dijo, su tono lleno de falsa camaradería. «Una sociedad que, estoy seguro, será beneficiosa para ambos». Anselmo tomó la carpeta, la abrió y comenzó a leer en silencio. Eleanor, mientras tanto, se acercó a las estanterías, aparentando curiosidad por los libros, pero en realidad buscando pistas. Sus dedos rozaron un pequeño compartimento oculto detrás de los volúmenes, algo que despertó su atención. Antes de que pudiera investigarlo más a fondo, Ambrose se acercó. «¿Interesada en la literatura, Eleanor?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Eleanor lo miró, devolviéndole la sonrisa con frialdad. «Siempre he creído que los libros dicen mucho sobre quienes los poseen». Ambrose soltó una breve risa, pero sus ojos se oscurecieron. «Espero que mis elecciones no te decepcionen». Anselmo cerró la carpeta con un golpe seco, interrumpiendo la conversación. «Esto no es más que una trampa disfrazada de oferta», dijo, lanzando los papeles sobre el escritorio. «No tengo intención de participar en tus juegos, Ambrose». El semblante de Ambrose cambió. La máscara de amabilidad que había mantenido comenzó a resquebrajarse, revelando una expresión más severa. «Cuidado con tus palabras, Anselmo», advirtió, su tono ahora frío. «Rechazar esta oferta podría tener consecuencias que no estás preparado para enfrentar». Eleanor dio un paso adelante, colocándose al lado de Anselmo. «¿Eso es una amenaza?», preguntó, su voz firme. Ambrose los miró a ambos, y por primera vez dejó de fingir. «Consideren esto una advertencia. No olviden que en este mundo, el poder lo es todo, y yo tengo más del que imaginan». Anselmo se tensó, pero Eleanor lo tomó del brazo, enviándole un mensaje silencioso para que se controlara. «Gracias por tu hospitalidad, Ambrose», dijo ella, con una calma que desarmó a su anfitrión. «Pero creo que nuestra reunión ha llegado a su fin». Sin esperar una respuesta, tomó a Anselmo de la mano y lo guió fuera del estudio. Mientras se dirigían hacia la salida, Eleanor susurró: «Esto no ha terminado. Tenemos que actuar rápido». Ambrose los observó irse, su mirada calculadora planeando el próximo movimiento. En el camino de regreso a la mansión de Vereux, Anselmo estaba visiblemente inquieto. Sabía que Ambrose era un hombre sin escrúpulos, pero esto es peor de lo que imaginaba. Eleanor, con la mirada fija en la carretera, respondió: «No podemos confiar en que cumpla su palabra.
Es peligroso y no se detendrá ante nada para proteger lo que ha construido a costa de tu familia. Cuando llegaron a casa, Eleanor se dirigió directamente al despacho. Sacó los documentos que había copiado de la propiedad de Ambrose y comenzó a analizarlos con más detenimiento. Anselmo se sentó frente a ella, apoyando la cabeza entre las manos. «No sé qué hacer, Eleanor», admitió, su voz cargada de frustración. «Siento que cada decisión que tomo nos lleva más cerca del desastre». Eleanor se levantó y se colocó a su lado. «No estás solo en esto. Vamos a encontrar la manera de enfrentarlo, juntos». Anselmo levantó la mirada hacia ella, y en ese momento algo cambió. Las barreras que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. «Gracias», dijo en voz baja, tomando la mano de Eleanor. «No sé qué haría sin ti». Eleanor apretó su mano, sintiendo una calidez inesperada. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Eleanor no pudo conciliar el sueño. La imagen del compartimento oculto en la estantería de Ambrose no dejaba de rondar su mente. Sabía que había algo más, algo que él no quería que ellos descubrieran. Al amanecer, tomó una decisión. «Anselmo, necesito que confíes en mí», dijo mientras desayunaban. «Hay algo que debo hacer, y podría ser arriesgado, pero es necesario». Anselmo la miró con preocupación. «¿Qué planeas?» «Volveré a la propiedad de Ambrose. Hay algo allí que podría ser la clave para exponerlo por completo». Anselmo negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. No puedo permitirlo. No podemos detenernos ahora. Si encontramos lo que él está escondiendo, podremos acabar con esto de una vez por todas». Después de un largo silencio, Anselmo asintió. «Entonces no irás sola». Mientras se preparaban para la misión, ambos sabían que estaban entrando en territorio incierto. Ambrose era astuto y peligroso, pero la determinación de Eleanor y el renovado compromiso de Anselmo les dieron la fuerza para enfrentarlo. El juego estaba en marcha y con cada paso se acercaban más a una verdad que podría cambiarlo todo. La niebla matutina cubría los jardines de la mansión de Vereux, mientras Anselmo y Eleanor se preparaban para lo que sabían que sería un enfrentamiento crucial. Aunque la tensión era palpable, había una nueva fuerza en su unión, una determinación compartida que los impulsaba hacia adelante. Anselmo observaba a Eleanor mientras ella organizaba los documentos y escribía notas meticulosas. Admiraba su compostura, su valentía y la claridad con la que abordaba la situación. Por años, él había creído que ser fuerte significaba cargar con todo solo. Pero Eleanor le estaba enseñando que la verdadera fortaleza radicaba en confiar en los demás. «¿Estás segura de que esto es lo correcto?», preguntó Anselmo, rompiendo el silencio. Eleanor levantó la vista de sus papeles y lo miró con calma. «No hay otra opción. Si dejamos que Ambrose siga manipulando las cosas a su favor, nunca recuperaremos lo que nos pertenece. Pero más importante aún, él seguirá dañando a otros». Anselmo asintió, aunque la preocupación seguía nublando su rostro. «Entonces lo haremos juntos. No volveré a permitir que enfrentes esto sola». Eleanor sintió un calor reconfortante al escuchar esas palabras. Por primera vez desde que comenzaron su matrimonio, sintió que verdaderamente eran un equipo. Horas más tarde, ambos montaron en un carruaje hacia la propiedad de Sir Ambrose. Habían planeado cuidadosamente su visita, aprovechando la excusa de querer reconsiderar su propuesta de acuerdo. Pero en el fondo, ambos sabían que esta sería su última confrontación. Cuando llegaron, Ambrose los recibió con su habitual sonrisa falsa. «¡Qué sorpresa tan agradable!», exclamó, extendiendo los brazos. «Creí que ya no volvería a verlos después de nuestra última conversación». «Hemos reflexionado sobre tus términos», dijo Anselmo con frialdad, «y creemos que podríamos encontrar un punto en común». Los ojos de Ambrose se entrecerraron ligeramente, como si intentara descifrar la verdadera intención detrás de las palabras de Anselmo. «Me alegra escuchar eso. Por favor, pasen». Mientras Ambrose los conducía al salón principal, Eleanor no pudo evitar notar la tensión en su postura. Había algo en su actitud que delataba nerviosismo, como si supiera que el peligro estaba cerca. Una vez sentados, Ambrose presentó nuevamente sus propuestas.
hablando con una elocuencia estudiada. Anselmo y Eleanor intercambiaron miradas, permitiéndole hablar mientras aguardaban el momento adecuado para actuar. Finalmente, Eleanor rompió el flujo de la conversación. Ambrose, antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Ambrose arqueó una ceja, intrigado. Por supuesto, querida Eleanor. ¿Qué necesitas? Me preguntaba si podría dar un breve paseo por tu biblioteca. Durante nuestra última visita noté algunos libros que me interesaron mucho. La petición tomó a Ambrose por sorpresa, pero no pudo negarse sin levantar sospechas. Por supuesto, mi biblioteca siempre está abierta para quienes aprecian el conocimiento. Eleanor sonrió, pero detrás de esa sonrisa había una determinación férrea. Anselmo se levantó. La acompañaré. Siempre es bueno explorar juntos, ¿no crees? Dijo, su tono inocente pero con una chispa de desafío que Ambrose no pudo ignorar. Ambrose no tuvo más remedio que asentir y los condujo hasta la biblioteca. Una vez allí, Eleanor se dirigió directamente hacia la estantería donde había encontrado el compartimento oculto durante su visita anterior. Mientras fingía examinar los libros, sus dedos buscaron el mecanismo que había notado antes. Ambrose los observaba desde la entrada de la habitación, intentando disimular su incomodidad. Espero que encuentren algo interesante. Hay títulos raros que pocos conocen. Eleanor respondió con una sonrisa cortés, pero su atención estaba fija en su tarea. Finalmente, sus dedos encontraron un pequeño resorte, y al presionarlo, el compartimento se abrió con un clic casi imperceptible. Dentro había una serie de documentos que Eleanor sacó con cuidado, cubriéndolos con un libro para que Ambrose no los notara de inmediato. «Esto parece fascinante», dijo, volviéndose hacia Anselmo. «Deberíamos llevarlo a casa para leerlo con calma». Ambrose avanzó hacia ellos, claramente preocupado. «Lamento decir que algunos de esos libros son muy valiosos y no pueden salir de aquí». Anselmo se interpuso entre Ambrose y Eleanor, su postura protectora evidente. «Estoy seguro de que lo entenderás, Ambrose. Después de todo, somos socios, ¿no es así?» Ambrose apretó los puños pero forzó una sonrisa. «Por supuesto». Con los documentos en su poder, Anselmo y Eleanor regresaron a la mansión Devereux esa misma tarde. Sin perder tiempo, comenzaron a examinar lo que habían encontrado. Entre los papeles había pruebas irrefutables de que Ambrose no solo había orquestado la ruina de los Devereux, sino que también había manipulado a otras familias nobles para consolidar su poder. Eleanor se detuvo en una carta en particular, dirigida a un aliado de Ambrose. El lenguaje era claro. Planeaban destruir cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, sin importar las consecuencias. Anselmo se dejó caer en una silla, aturdido. Todo este tiempo, lo tenía planeado desde el principio. Eleanor se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Ahora tenemos lo que necesitamos para detenerlo, pero debemos actuar con cuidado. Ambrose no se detendrá fácilmente. Anselmo asintió, apretando las manos de Eleanor con fuerza. Lo haremos juntos. No importa lo que venga. No dejaré que nada te pase. Eleanor sonrió, sintiendo una oleada de gratitud y amor por el hombre que finalmente se había convertido en su verdadero compañero. Esa noche, mientras planeaban su próximo movimiento, ambos sabían que estaban al borde de un cambio monumental. La batalla contra Ambrose aún no había terminado, pero estaban más unidos que nunca. Y esa unión, más que cualquier documento o estrategia, sería su mayor fortaleza. La mansión de Devereux estaba en plena actividad. Los criados iban y venían, ultimando los detalles para el gran evento que Anselmo y Eleanor habían decidido organizar. Era un baile diseñado no solo para recuperar la confianza de la sociedad, sino también para demostrar que los Devereux seguían siendo una familia digna de respeto y honor. Para Eleanor, esta era más que una simple fiesta. Era una oportunidad para fortalecer su lugar en un mundo que, hasta ahora, la había menospreciado. El salón principal resplandecía bajo el brillo de los candelabros. Las flores frescas decoraban cada rincón, y la música de un cuarteto de cuerdas comenzaba a llenar el ambiente. Eleanor, en su habitación, se miraba en el espejo mientras ajustaba el broche de su vestido. Era una prenda de seda plateada que había mandado a confeccionar especialmente para la ocasión, sencilla pero elegantemente detallada,
con bordados en hilo dorado. Cuando descendió las escaleras, los primeros invitados ya habían llegado. Las miradas se volvieron hacia ella, algunas de admiración, otras de envidia apenas disimulada. Eleanor no se dejó intimidar. Caminó con la cabeza en alto, saludando con una sonrisa serena a cada persona que se le acercaba. Anselmo, por su parte, estaba a un lado del salón, observándola. Había algo en su porte y en su gracia que lo llenaba de orgullo. Sabía cuánto esfuerzo había puesto Eleanor en este evento, y cómo había enfrentado las adversidades con una fortaleza que él apenas comenzaba a comprender. La velada avanzaba con éxito. Los invitados conversaban, bailaban y disfrutaban de los manjares que se ofrecían. Sin embargo, la calma se rompió cuando un criado anunció la llegada de un invitado inesperado. «Lavinia de Vereux», anunció, mientras una figura alta y elegante cruzaba el umbral de la entrada. Un murmullo recorrió el salón. Lavinia, la hermana mayor de Anselmo, había estado ausente de Ayrshire durante años. Su partida había sido envuelta en rumores de un escándalo familiar, y su regreso era tan inesperado como intrigante. Eleanor observó a la mujer que avanzaba con una confianza innata. Vestida con un traje de terciopelo negro que acentuaba su porte distinguido, Lavinia irradiaba una mezcla de misterio y autoridad. Sus ojos buscaron a Anselmo, y cuando lo encontraron, una leve sonrisa apareció en su rostro. Anselmo, paralizado por la sorpresa, dejó su copa en una mesa y avanzó hacia ella. «Lavinia», dijo, su voz cargada de emociones encontradas. «No esperaba verte aquí». «Tampoco planeaba venir, querido hermano», respondió ella, con un tono que mezclaba afecto y desafío. «Pero pensé que era hora de regresar y poner algunas cosas en orden». Eleanor, que había permanecido a cierta distancia, se acercó con cautela. Lavinia la miró de arriba abajo, como evaluándola. «Así que tú eres Eleanor, la nueva marquesa», dijo con una ligera inclinación de cabeza. «He oído mucho sobre ti». «Espero que algunas de esas cosas sean buenas», respondió Eleanor con una sonrisa tranquila. Lavinia soltó una breve carcajada. «Eso depende de a quién se lo preguntes». El intercambio dejó a Eleanor con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Lavinia era claramente una mujer astuta, y aunque su llegada parecía amistosa, había algo en su actitud que sugería que sus intenciones eran más complejas de lo que dejaba entrever. Más tarde esa noche, Lavinia y Anselmo se reunieron en el despacho. Eleanor decidió no intervenir, pero se mantuvo cerca, escuchando fragmentos de su conversación a través de la puerta entreabierta. «¿Por qué has vuelto?», preguntó Anselmo, su tono duro. «Para salvarte de ti mismo», respondió Lavinia, con un dejo de ironía. «He escuchado sobre tus tratos con Sir Ambrose. ¿En qué estabas pensando? No tienes idea de lo que he enfrentado», gruñó Anselmo. «Oh, créeme, sé más de lo que imaginas», replicó Lavinia. «Por eso estoy aquí. Ambrose no actúa solo. Hay otras fuerzas detrás de todo esto, y si no juegas bien tus cartas, te destruirán». Anselmo guardó silencio, procesando las palabras de su hermana. Finalmente, habló. «¿Qué sabes que yo no?». Lavinia dejó escapar un suspiro y sacó un sobre de su bolso. «Esto es solo el principio. Léelo, y entenderás por qué tuve que marcharme hace años». Anselmo tomó el sobre con manos temblorosas. Mientras lo abría, Eleanor decidió alejarse, sintiendo que aquello era algo que su esposo debía enfrentar solo. El baile continuó, pero la presencia de Lavinia había cambiado el ambiente. Eleanor notó las miradas curiosas y los susurros entre los invitados. «¿Por qué habrá vuelto Lavinia?», preguntó una mujer a su acompañante. «Dicen que fue exiliada por un escándalo, algo relacionado con un hombre». Eleanor ignoró los comentarios y decidió concentrarse en mantener el orden de la velada. Pero cuando vio a Lavinia acercarse a ella, su corazón se aceleró. «Pareces estar manejando esto bastante bien», dijo Lavinia, observando el salón lleno de invitados. «Gracias. Ha sido un esfuerzo de ambos, Anselmo y yo», respondió Eleanor. Lavinia arqueó una ceja. «¿De verdad? ¿Crees que Anselmo te considera su igual?». Eleanor mantuvo la calma, aunque las palabras de Lavinia la hirieron.
Lo que Anselmo piense de mí es algo que solo él y yo sabemos. Pero te aseguro que no necesito su validación para saber quién soy. Lavinia la observó por un momento, y luego sonrió ligeramente. Tal vez me equivoqué contigo. Veremos si realmente puedes soportar lo que está por venir. Con esas palabras, Lavinia se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. Cuando el baile terminó y los invitados se retiraron, Anselmo se reunió con Eleanor en su habitación. Estaba pálido, con el sobre de Lavinia aún en sus manos. ¿Qué sucedió?, preguntó Eleanor preocupada. Anselmo se sentó en el borde de la cama y miró a su esposa con ojos llenos de incertidumbre. Lavinia sabía más de lo que imaginábamos. Todo lo que pasó con Ambrose, la caída de nuestra familia, no fue solo por él. Hay otros nombres, otras manos moviendo los hilos. Eleanor se sentó a su lado, tomando su mano. Entonces lo enfrentaremos juntos. Sea quien sea, no dejaremos que sigan controlando nuestro destino. Anselmo la miró, y por primera vez sintió que no estaba enfrentando este conflicto solo. Mientras la noche se desvanecía, ambos sabían que el regreso de Lavinia había abierto una puerta al pasado que no podían ignorar. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su alianza, sino también su amor y su capacidad para resistir las tormentas que se avecinaban. El amanecer trajo consigo un aire de incertidumbre que impregnaba cada rincón de la mansión de Vereux. Eleanor despertó antes que los primeros rayos del sol tocaran las ventanas, con el corazón pesado pero decidido. Lavinia había traído consigo más que un regreso inesperado. Su presencia era una caja de secretos que comenzaba a abrirse, y Eleanor sabía que esos secretos podían cambiarlo todo. Mientras los criados comenzaban su rutina, Eleanor encontró a Lavinia en el invernadero, un lugar que parecía haber reclamado como su refugio desde su regreso. La hermana de Anselmo estaba de pie entre las flores, sosteniendo una taza de té con la mirada fija en el jardín. «No eres de las que evitan el conflicto, ¿verdad?», preguntó Lavinia sin voltear, como si hubiera sentido la presencia de Eleanor antes de que llegara. Eleanor avanzó, con calma pero sin titubear. «Prefiero enfrentarlo. Creo que tú también». Lavinia dejó escapar una risa suave, sin apartar la vista de las flores. «Tal vez tienes razón, pero hay una diferencia entre enfrentar el conflicto y entenderlo. ¿Y tú, Eleanor? ¿Realmente entiendes lo que está sucediendo?» Eleanor cruzó los brazos, sosteniendo la mirada de Lavinia cuando ésta finalmente se giró hacia ella. «Entiendo que hay algo más grande detrás de la caída de esta familia, y sé que tú tienes respuestas». Lavinia mantuvo el contacto visual por un momento antes de soltar un suspiro y dejar la taza sobre una mesa cercana. «Todo comenzó con mi padre», dijo finalmente. «Él era un hombre orgulloso, pero también imprudente. Sir Ambrose no fue el único que aprovechó sus debilidades. Había otros hombres poderosos que se beneficiaron de sus malas decisiones». Eleanor escuchó atentamente mientras Lavinia continuaba. «Yo descubrí lo que estaba sucediendo, pero para proteger a nuestra familia, tomé decisiones que me costaron todo. Fui obligada a marcharme para evitar que el escándalo destruyera lo poco que quedaba de nuestro nombre». «¿Y qué te hizo regresar ahora?», preguntó Eleanor, su tono más suave pero igualmente firme. Lavinia sonrió con amargura. «Porque vi que Ambrose estaba intentando terminar lo que otros comenzaron. Y porque creo que esta vez Anselmo tiene algo que yo nunca tuve, a alguien dispuesto a luchar con él». Eleanor sintió una mezcla de orgullo y presión en sus palabras. Sabía que Lavinia estaba depositando en ella una responsabilidad enorme, pero no iba a retroceder. Más tarde ese día, Eleanor y Anselmo se reunieron en el despacho para analizar los documentos que Lavinia les había entregado. Había nombres, fechas y transacciones que conectaban a Ambrose con una red más amplia de conspiradores. Entre ellos, Eleanor reconoció algunos nombres de figuras influyentes en Elshire, hombres que asistían a los mismos bailes y reuniones sociales donde los de Vereux habían sido humillados. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Anselmo, dejando caer los papeles sobre el escritorio. «No se trata solo de nuestra familia. Estas personas han estado manipulando a toda la sociedad». Eleanor asintió, con la mirada fija en los documentos. «¿Y saben cómo cubrir sus rastros?».
Pero si encontramos la forma de exponerlos, no solo recuperaremos lo nuestro, sino que también evitaremos que sigan dañando a otros. Anselmo la miró, con una expresión de gratitud y admiración que nunca había mostrado antes. No sé cómo logras mantener la calma ante todo esto. Eleanor sonrió débilmente. Porque no tengo opción. Si me detengo a pensar en el miedo, no podré avanzar. La decisión de actuar fue tomada esa misma noche. Eleanor y Anselmo comenzaron a planear una reunión con algunos de los nombres mencionados en los documentos. Lavinia sugirió invitar a estas personas a un evento bajo el pretexto de un anuncio familiar importante. Era un riesgo enorme, pero Eleanor sabía que era su mejor oportunidad para confrontarlos públicamente y desenmascararlos. Cuando llegó el día de la reunión, la tensión en la mansión de Vereux era palpable. Eleanor había escogido un vestido verde esmeralda que irradiaba confianza y autoridad, mientras que Anselmo vestía un elegante traje oscuro. Lavinia, como siempre, lucía impecable, pero su mirada estaba cargada de cautela. Los invitados comenzaron a llegar, cada uno con una expresión de curiosidad y cierta inquietud. Sabían que los de Vereux estaban tramando algo, pero ninguno podía anticipar lo que estaba por venir. Anselmo tomó la palabra primero, dando un breve discurso sobre la resiliencia de su familia y el deseo de restaurar su honor. Sin embargo, cuando mencionó que tenían información que podía cambiar el rumbo de Ayrshire, el murmullo entre los presentes se intensificó. Eleanor se levantó entonces, con los documentos en mano. Durante meses, hemos investigado lo que realmente sucedió con nuestra familia. Y lo que hemos encontrado no solo revela la verdad detrás de nuestra caída, sino también la red de corrupción que ha afectado a muchas otras familias. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras Eleanor mostraba los documentos. Algunos de los presentes palidecieron al ver sus nombres en las listas, mientras que otros intentaron mantener la compostura. «Esto es inaceptable», dijo uno de los hombres levantándose de su asiento. «No tienen pruebas concretas». «Las tenemos, y están aquí», interrumpió Lavinia, su voz fría y autoritaria. «Y si es necesario, estas pruebas se entregarán a las autoridades». El hombre retrocedió, y un murmullo de pánico recorrió la sala. Eleanor dio un paso adelante. «No estamos aquí para destruir a nadie, sino para asegurarnos de que se haga justicia. Queremos lo que nos pertenece, nada más». Los conspiradores comenzaron a ceder, sabiendo que estaban acorralados. Uno a uno, aceptaron devolver lo que habían tomado y cortar sus lazos con Ambrose. Cuando la reunión terminó y los invitados se retiraron, Eleanor y Anselmo se quedaron solos en el salón. «Lo logramos», dijo él, mirándola con una mezcla de asombro y gratitud. «No sé cómo agradecerte». Eleanor lo miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No necesitas agradecerme. Esto es por los dos». Anselmo la abrazó, y por primera vez, ambos sintieron que el peso de sus problemas comenzaba a desvanecerse. Aunque el camino no había sido fácil, habían encontrado la fuerza en su unión, y eso era algo que nadie podría quitarles. La mansión de Vereux resplandecía con una luz especial aquella mañana, como si reflejara el alivio que lentamente comenzaba a llenar sus muros. Eleanor se encontraba en el despacho, organizando los documentos que habían desentrañado la red de corrupción de Sir Ambrose y sus cómplices. Aunque aún faltaban pasos para restaurar completamente la fortuna y el honor de los de Vereux, los primeros triunfos ya se sentían palpables. Anselmo entró en silencio y se apoyó en el marco de la puerta, observándola. Su esposa, aquella mujer que la sociedad había despreciado por tanto tiempo, se había convertido en el corazón y la mente de todo lo que estaban logrando. «¿Nunca descansas?», preguntó con una sonrisa suave. Eleanor levantó la vista, y al verlo, le devolvió la sonrisa. «Todavía queda trabajo por hacer. No podemos detenernos ahora». Anselmo se acercó, apoyando una mano sobre los papeles que ella sostenía. «A veces, incluso tú necesitas un respiro». Eleanor suspiró, dejando los documentos sobre la mesa. «Tal vez tengas razón». «Por supuesto que la tengo», respondió él, tomándola de la mano. «Vamos al jardín, necesitamos hablar». Ella lo siguió, intrigada. Anselmo la condujo hasta un rincón apartado del jardín, donde las flores comenzaban a florecer tras los cuidados que Eleanor
había ordenado meses atrás. La primavera traía consigo un aire de renovación, y ese pequeño espacio parecía encapsular la esperanza que ahora compartían. «Hay algo que quiero decirte», comenzó Anselmo con un tono más serio del que Eleanor había anticipado. «Durante mucho tiempo he sido un hombre lleno de orgullo, de rencores y de temor a la derrota. Pensé que este matrimonio era una solución conveniente para mis problemas, pero nunca imaginé que me darías algo mucho más valioso que dinero o estabilidad». Eleanor lo miró, conmovida por su franqueza. «Anselmo». Él levantó una mano, deteniéndola. «Déjame terminar. Tú me has enseñado lo que significa la verdadera fortaleza. No solo enfrentaste el desprecio de la sociedad, sino también mis propias inseguridades y defectos. Y lo hiciste con una gracia y una dignidad que nunca dejarán de asombrarme». Anselmo tomó ambas manos de Eleanor entre las suyas, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Te amo, Eleanor. No sé cuándo comenzó, pero lo sé ahora, con cada fibra de mi ser». Las palabras lo envolvieron todo. Eleanor sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de una emoción que no podía contener. «Anselmo, yo también te amo», confesó, su voz temblando ligeramente. «Desde hace mucho tiempo, incluso antes de que tú siquiera me notaras. Pero nunca pensé que sería posible escuchar estas palabras de ti». Anselmo la abrazó, estrechándola contra su pecho. Durante un momento que pareció eterno, el mundo desapareció, dejando solo la calidez de su conexión. Sin embargo, su momento de paz fue interrumpido cuando un criado apareció en el jardín, visiblemente agitado. «Disculpen, mi señor, mi señora, pero hay algo urgente que deben saber». Anselmo y Eleanor intercambiaron una mirada antes de seguir al criado de vuelta a la mansión. En el salón principal los esperaba Lavinia, sosteniendo una carta en la mano. «Es decir, Ambrose», dijo, con una expresión que mezclaba preocupación y furia. La carta era una última jugada desesperada de Ambrose. Amenazaba con exponer públicamente a los Devereux, acusándolos de falsificar pruebas y calumniarlo, a menos que renunciaran a sus demandas contra él. «Es un intento obvio de intimidarnos», dijo Lavinia dejando la carta sobre la mesa. «Pero no podemos ignorarlo». Eleanor tomó la carta y la leyó detenidamente. «Ambrose está desesperado. Sabe que no tiene manera de ganar, pero está apostando a que cederemos por miedo». Anselmo apretó los puños, su mandíbula tensa. «No podemos permitir que siga controlando la narrativa. Necesitamos actuar rápido». Eleanor colocó una mano en su brazo, calmándolo. «Entonces hagámoslo de la manera correcta. Si intentamos enfrentarlo con las mismas armas que él, no seremos diferentes. Debemos exponerlo con pruebas claras y ante la gente adecuada». Esa misma tarde, los Devereux convocaron una reunión con algunos de los líderes más influyentes de Ayrshire, personas que habían sido testigos de la caída y ahora comenzaban a ver la verdad. Con los documentos que Eleanor y Lavinia habían recopilado, presentaron un caso irrefutable contra Ambrose, revelando cada detalle de sus manipulaciones y conspiraciones. La respuesta fue abrumadora. Los aliados de Ambrose comenzaron a distanciarse de él, temerosos de las repercusiones legales y sociales. Para el final del día su poder había quedado reducido a cenizas. Esa noche, Anselmo y Eleanor regresaron a la mansión, agotados pero triunfantes. En el salón, junto a la chimenea, Anselmo tomó una copa de vino y se la ofreció a Eleanor. «Por nosotros», dijo alzando su copa, «por todo lo que hemos superado y por lo que vendrá». Eleanor chocó su copa contra la de él, sonriendo. «Por nosotros». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una calma reconfortante. Anselmo la miró, y en sus ojos había una promesa. «Vamos a reconstruir todo, Eleanor. No solo la fortuna o el nombre de nuestra familia, sino también un hogar lleno de amor y respeto». Ella asintió, sabiendo que esas palabras eran más que un sueño, eran un compromiso. Cuando la noche cayó y las luces de la mansión se apagaron una a una, Anselmo y Eleanor caminaron juntos por los jardines, bajo el brillo plateado de la luna. «Nunca imaginé que este sería el final de nuestra historia», dijo Eleanor en voz baja. «No es el final», respondió Anselmo, tomando su mano. «Es solo el comienzo».
Y con esa promesa, ambos avanzaron hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades, unidos como nunca antes.